Heredé todo de la madre de mi exmarido después de cuidarla. Ahora él y su amante amenazan con acciones legales. Hola chicos, estoy en un aprieto y me gustaría saber la opinión de todos. Me llamo Gigi, tengo 27 años y una hija de 7 años y su nombre es Noemí. Estuve casada con mi exmarido Jack, de 30 años, durante casi 8 años. Cuando estaba embarazada de 2 meses de nuestro segundo hijo, me enteré de que mi exmarido me engañaba con su compañera de trabajo Susan, de 28 años, cuando encontré accidentalmente sus mensajes de texto en su teléfono. Cuando me enfrenté a él llorando, Jack finalmente me dijo que Susan también estaba embarazada de él. Al oír sus palabras, me quedé tan sorprendida que casi me desmayó. Mi marido y yo tuvimos varias peleas y, a pesar de que mi ex-suegra vino a cuidarme durante ese tiempo, yo estaba tan estresada que acabé abortando. Cuando mi ex se enteró de que habíamos perdido al niño, ni siquiera lo dudó. En lugar de llorar conmigo o consolarme, se fue de casa para estar con Susan, culpándome de la pérdida de nuestro hijo. Me quedé destrozada y lloré durante días. Afortunadamente, mi ex-suegra se quedó conmigo durante todo ese tiempo y cuidó de mi hija Naomi para que yo pudiera llorar en paz. Jack y yo tuvimos un divorcio desagradable en el que él se negó a pagarme la pensión alimenticia, pero finalmente el tribunal lo obligó a hacerlo. A lo largo del divorcio, Jack dejó muy claro que no quería seguir participando en mi vida ni en la de Naomi. Me cedió la custodia completa, lo que me rompió el corazón por mi hija, pero no podía hacer nada. Lo único que ha hecho es pagar la manutención todos los meses. Nunca ha hecho ningún intento de visitar o conocer a Naomi. Con el tiempo me enteré de que Susan dio a luz a su hijo y desde entonces están juntos. A lo largo de todo esto, mis padres y mi ex-suegra estaban allí para mí todos y cada uno de los días. Verás, mi ex-suegra y mis padres se conocían y eran los mejores amigos desde hacía mucho tiempo. Así es como Jack y yo nos conocimos a través de nuestros padres y finalmente empezamos a salir. Cuando la madre de Jack, mi ex-suegra, se enteró de que Jack me había engañado, se enfadó mucho con él y me mostró su apoyo. Ella y Jack discutieron mucho por su aventura y ella juró no volver a hablar con él. Cuando se enteró de que me iba a dejar, también le advirtió de que no quería saber nada de su amante ni de su hijo. Sé que es chocante, pero mi suegra mantuvo esa promesa hasta el día de su muerte. Se negó a hablar con Jack incluso cuando éste le rogó que le visitara a él y a su hijo con su pareja. Susan estaba extremadamente celosa de mí y de mi hijo porque mi ex-suegra nunca la consideró de la familia. Cuando mi ex-suegra vino por primera vez a apoyarme, se enfrentó a muchas reacciones negativas por parte de su familia. Jack había perdido a su padre hacía unos años, así que sus familiares intentaron convencer a mi ex-suegra de que le perdonara. Le dijeron que Jack era su hijo, así que debía dejar lo pasado en el pasado y visitar a su hijo. Mi ex-suegra se negó en redondo. Cuando Susan dio a luz al hijo de Jack, sus parientes se unieron a él a pesar de saber que me había engañado. Ni siquiera se molestaron en preocuparse por mí y por mi hijo. Las cosas se pusieron tan mal entre mi suegra y su familia que empezaron a excluirla de sus celebraciones y eventos familiares solo para poder invitar a Jack en su lugar. Como mi ex-suegra siempre se negaba a asistir a los eventos y Jack iba a asistir con su pareja amorosa. Siempre me sentí mal por mi suegra debido a esto, pero me aseguró que yo también era como su hija y que no le importaba que sus familiares la dejaran de lado. Estoy muy agradecida de haber tenido como suegra a una mujer como ella, porque es raro que te quieran y te apoyen tanto. Por desgracia, mi suegra se puso mal y perdió la capacidad de andar y valerse por sí misma. La invité a vivir conmigo y me comprometí a cuidarla permanentemente para que tuviera apoyo las 24 horas del día. Contratamos a una niñera que se ocupaba de ella por las mañanas. Por las tardes, la responsabilidad recaía en mí. Dediqué incontables horas a su cuidado y, sinceramente, no me importaba. Naomi, que siempre quiso mucho a su abuela, estaba encantada de que viviera con nosotros. Durante su estancia con nosotros, mi ex-suegra me reveló algo significativo. Me contó que cuando se enteró de que Jack me había dejado, había decidido hacer cambios en su testamento. En un principio, su intención era que mi exmarido, al ser su único hijo, lo heredara todo. Sin embargo, al descubrir su aventura, modificó el testamento. Ahora la casa y su seguro de vida eran para Noemí. También me había incluido en su testamento para recibir una gran parte de su dinero y su reliquia familiar.
Era un gesto de honor y confianza. Su deseo era que yo salvaguardara esas posesiones y se las transmitiera a Noemí cuando llegara el momento. La idea de que una parte de ella, y quizá de generaciones anteriores, continuara en nuestra familia me produjo un profundo sentimiento de conexión. Mi exmarido iba a heredar su coche en toda la colección de arte de su padre hasta que mi hija cumpliera 18 años. El dinero estaría en mi fideicomiso. Si yo fallecía, mis padres se harían cargo. Cuando me contó los detalles, me invadió una mezcla de emociones. Conmoción, gratitud y una pizca de tristeza. Saber que reconocía las dificultades que habíamos pasado y que quería asegurar el futuro de Naomi me llenó de agradecimiento. Le aseguré a mi ex-suegra varias veces que podía volver a cambiar el testamento si quería incluir a Susan. Hice hincapié en que nunca le guardaría rencor, ya que Susan era ahora la esposa de su hijo, pero mi ex-suegra reiteró que solo me reconocía como esposa de su hijo a pesar de nuestro divorcio. Por lo tanto, consideraba que Naomi era la legítima heredera de su casa para continuar con el legado familiar. Comprendí su punto de vista y acepté su decisión. Durante toda su estancia conmigo, Jack nunca se molestó en llamarme para preguntar por su salud a pesar de nuestras diferencias. Yo no habría tenido ningún problema si él hubiera venido a ver cómo estaba, pero nunca se preocupó de hacerlo. Un día, mi ex-suegra tuvo dificultades respiratorias y tuve que llevarla corriendo al hospital. Tenía miedo de que le pasara algo. Mientras mi padre cuidaba de Naomi, mi madre y yo pasamos toda la noche en el hospital rezando para que mejorara. Por suerte mejoró y pudimos llevárnosla a casa. Después de este susto de salud, no quería que mi ex-suegra falleciera sin que Jack hiciera las paces con ella. Dejando nuestras diferencias a un lado. Le llamé rogándole que visitara a mi ex-suegra. Le conté que su médico nos había advertido de su estado y que temía que no sobreviviera mucho tiempo. En lugar de preocuparse por ella, Jack empezó a discutir sobre cómo su madre nunca se había molestado en entablar una relación con Susan. Le supliqué que dejara su ego a un lado por el bien de su madre. Argumentó que tenía una agenda muy apretada y que no podía dedicarle mucho tiempo. Era descorazonador ser testigo de su indiferencia, sobre todo ante la fragilidad de la salud de su madre. A pesar de su reticencia, insistí para que reconsiderara su decisión y pasara más tiempo con ella. A regañadientes, accedió a una breve visita. Cuando Jack por fin llegó, me sorprendió ver que había traído a Susan con él. No me opuse, aunque no me entusiasmaba que viniera a mi casa. Pero por el bien de mi ex-suegra, mantuve la boca cerrada cuando vio a su madre. Era evidente que la tensa relación entre ellos persistía. La habitación estaba llena de silencios incómodos puntuados por conversaciones forzadas. El comportamiento de Jack seguía siendo el mismo hacia ella. Incluso cuando la veía en ese estado tan frágil. Hablaba en tono mesurado, evitando cualquier conversación significativa con ella. Se hizo evidente que su visita era más una formalidad que un intento genuino de reparar su vínculo fracturado. Descorazonada por la falta de conexión emocional, encontré consuelo en el hecho de que, al menos, Jack había cumplido su compromiso de visitarla. Cuando mi ex-suegra se dio cuenta de que había venido de visita con Susan y con un niño justo, empezó a protestar. Inmediatamente la calmé y le aseguré que estaba bien y que no me importaba a quién trajera Jack, siempre y cuando hubiera venido a visitarla y a apoyarla. La salud de mi ex-suegra se estaba deteriorando rápidamente y estaba completamente postrada en cama, así que no había mucho que pudiera hacer. Fiel a mi promesa, permanecí en silencio incluso cuando Susan empezó a ser muy amable con ella. Cuando mi ex-suegra volvió a expresar que no quería estar cerca de Darren, Susan le recordó que Darren también era su nieto. Salí de la habitación para darles intimidad. También quería ver cómo estaba mi hija, que parecía triste y dolida al ver a su padre. Jack ni siquiera se molestó en saludarla. Mientras estaba en la cocina, vi que Susan salía al patio y hablaba con alguien por teléfono. La ventana abierta transmitía su risa mientras hablaba de cómo se había visto obligada a venir a visitar a la madre de Jack. Habló de cómo Jack le había dicho que su madre lo dejaría todo por él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Expresó cómo no podía esperar para mudarse a la casa y cambiarse ya que mi ex-suegra no tenía ningún gusto. Para empeorar las cosas, Susan detalló su intención de eliminar las fotos mías y de mi hija una vez que mi exmarido se quedara con la propiedad de la casa.
Me quedé de piedra al oírlo y me costó comprender lo cruel que sonaba. Siguió hablando de cómo iba a cambiar los muebles, repintar las paredes e incluso modificar el paisaje del patio trasero para que no quedara nada de mi ex-suegra. Mientras compartía con entusiasmo su visión, no pude evitar sentir incredulidad y rabia por su desprecio por la historia de la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. El interés de Susan por mi antiguo suegra no era genuino. Quedó claro que sus motivos se centraban en asegurar su posición en el testamento. Este descubrimiento me destrozó el corazón, ya que parece que le importaba más la posible herencia que el bienestar de mi ex-suegra durante sus últimos días. A pesar de la inquietante verdad sobre las intenciones de Susan, me lo guardé para mí, eligiendo no herir o añadir una carga innecesaria a mi ex-suegra. Jack no tenía ni idea de que su madre había cambiado el testamento después de engañarme y divorciarse. Creyó que lo heredaría todo, con la intención de pasárselo a su hijo con Susan. Decidí no decirle nada porque no me correspondía. Si ni siquiera se molestaba en reconocer a nuestra hija Naomi, entonces se merecía lo que le esperaba. Jack y Susan continuaron su visita, ajenos a este hecho. Era una situación agridulce para mí. Por un lado, tendría que perder a mi querido ex-suegra, pero por otro lado, no podía esperar a ver por fin la cara de Jack cuando se enterara de la actualización del testamento. Me entristecía y me aterraba el día en que tendría que perder a mi ex-suegra. Siempre significó mucho para mí y la quería. La conocía bastante bien y sabía que había tomado esta decisión después de pensarlo detenidamente. Quería esto para su nieta y siempre decía que no podría descansar hasta saber que su hijo y Susan habían sido castigados por sus acciones. Quería esto porque su propia infancia también se arruinó cuando su padre tuvo una aventura. Quería que Naomi se sintiera querida y amada incluso cuando ya no estuviera aquí. Como la salud de mi ex-suegra empeoró, Jack no volvió a visitarla y ninguno de sus familiares vino a verla. Por desgracia, falleció la semana pasada. Tras el fallecimiento de mi ex-suegra, me encargué de organizar su funeral. A pesar de la falta de apoyo de sus familiares, quería asegurarme de que recibiera una despedida digna. Mis padres y yo nos encargamos de todos los preparativos, desde la elección de un hermoso ataúd hasta la organización de un lugar sereno. Susan ni siquiera se molestó en asistir al funeral con Jack. Aunque algunos de sus familiares asistieron al funeral, mostraron una falta de preocupación genuina. Cuando su abogado se puso en contacto conmigo para hablar de su testamento, me invadieron las emociones. Se me saltaron las lágrimas al asimilar la noticia de que me lo había dejado todo como habíamos hablado. Las olas contradictorias de alegría y tristeza me envolvieron mientras lloraba la pérdida de una persona muy querida, pero también me sentí agradecida por poder proporcionar finalmente a mi hija todo lo que siempre quiso. Mientras navegaba por esta mezcla de emociones, de repente llamaron a mi puerta. Al abrirla, me encontré con Susan, Jack, Darren y algunos otros parientes de pie con expresiones sombrías en sus rostros. Jack me preguntó si podían entrar y yo accedí amablemente. El ambiente era tenso cuando entraron y Jack no tardó en pedir explicaciones sobre el testamento. Su tono acusador atravesó la sala, cargado de resentimiento. ¿Por qué te quedaste con todo? Mi madre tenía una casa, dinero, reliquias y tú acabas con todo, exclamó, con un enfado palpable. Intenté mantener la compostura, explicándole que mi ex-suegra había meditado cuidadosamente su decisión y había tomado esa decisión. Empezó a acusarme de manipular a su madre e influir en su decisión cuando estaba postrada en cama, pero le reiteré que podía comprobar la fecha y la hora de su testamento actualizado, que se hizo mucho antes de que su salud empezara a deteriorarse. Susan intervino, con una voz teñida de resentimiento, preguntando por qué yo y mi hija merecíamos tenerlo todo cuando ella y su hijo también eran familia. En respuesta, me burlé de ella y fue entonces cuando revelé delante de todos lo que había oído decir a Susan por teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que yo recordaba palabra por palabra lo que ella había dicho sobre la madre de Jack. Jack la miró sorprendido al darse cuenta de las intenciones de Susan. A Susan la pilló desprevenida e intentó negar mis afirmaciones, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Le recalqué con firmeza que había sido infiel a Jack cuando aún estaba casado conmigo. Por lo tanto, ella y Jack eran los que habían dividido a la familia en primer lugar. La discusión se intensificó y los familiares de Jack se unieron a la discusión y expresaron su decepción por no haber recibido nada de mi ex-suegra.
Señalaron que como eran parientes de sangre de mi ex-suegra, merecían tener una parte de su herencia. Todos empezaron a insistir en que vendiera sus propiedades y dividiera el dinero entre 8. Me sorprendió ver su insensibilidad y su derecho a exigir cuando no tenían ningún derecho. Les recalqué con firmeza que yo era la única que había cuidado de ella hasta sus últimos días, mientras que ninguno de ellos se había molestado en venir a visitarla. Por lo tanto, no tenían derecho a irrumpir en mi casa y exigir nada que perteneciera a mi ex-suegra. La sala resonó con voces alzadas mientras seguían cuestionando la justicia del testamento. Jack protestó, alegando que era la casa de su infancia y que merecía vivir allí con Susan y su hijo. Amenazó con demandarme e impugnar el testamento si no le daba la casa. Me reí en su cara al oír sus palabras. Jack pareció sorprendido por mi reacción y seguí recordándole que había sido un hijo negligente con su madre y que nunca se había molestado en ir a verla. Le recordé que solo cuando le rogué que la visitara fue cuando por fin fue. Una vez le dije que podía demandarme por malgastar su dinero si quería, que su abogado ya me había informado de que el testamento era inamovible y no había nada que pudiera hacer. Naomi era su nieta y yo su nuera, que la quería y cuidaba de ella, así que nos lo había dejado todo por derecho. Fue entonces cuando Susan empezó a suplicarme, instándome a que dejara de ser tan egoísta y tuviera en cuenta a su hijo Darren. Siguió insistiendo en que Darren merecía tener una buena vida. Al igual que Naomi, yo estaba de acuerdo con ese sentimiento, pero me preguntaba si nunca se había preocupado de pensar en mi hija Naomi y en cómo la había tratado mi exmarido todos estos años. Naomi también era su hija, pero él decidió no formar parte de su vida. Le dejé claro a Susan que podía suplicar todo lo que quisiera, pero yo nunca iba a darle nada ni a ella ni a su hija. Les pedí a todos educada pero firmemente que se marcharan de mi casa y me dejaran en paz. Les recordé que podían volver a repasar el contenido de su testamento con su abogado si querían. Sabía que no podían hacer nada, de lo contrario no habrían acudido a mí con ira y exigencias. Les cerré la puerta en las narices, sintiéndome satisfecha por haberme mantenido firme y haber respetado los deseos de mi ex-suegra. Desde entonces he seguido recibiendo llamadas y mensajes de Jack. Sigue expresando apasionadamente su desprecio por mí, insistiendo en que si tuviera una pizca de decencia, le entregaría todo lo que, según él, pertenece por derecho a su familia y no a Naomi y a mí. Así que Edith, ¿soy yo la gilipollas por no ceder a las exigencias de mi ex-suegra y su familia? Actualización 1. Pensaba que este post atraería solo a un puñado de personas, pero vaya, gracias a todos por escucharme y darme vuestras sugerencias y consejos. En cuanto a los que se enfadan conmigo por no haber a mi ex-suegra que incluya al nuevo hijo de mi ex y a Susan, lo intenté, pero fue una decisión completamente suya. Por ahora, ya no puedo hacer nada al respecto. Pueden llamarme egoísta, pero me niego a desprenderme de la herencia. Voy a ponerme a mí misma y a mi hija primero. Estoy resentida con Jack y Susan porque me rompieron el corazón y su aventura contribuyó a mi aborto. Mientras yo estaba destrozada, Jack aumentó mi dolor y mi angustia al dejarme por ella. Mi ex-suegra tomó la decisión consciente de no incluir en su testamento al hijo de la aventura ni a Susan. Tuvo mucho tiempo para actualizar el testamento como ella hubiera querido, pero no lo hizo. Me compadezco del hijo de la aventura, pero no es mi responsabilidad. Solo para una comprensión más clara basada en lo que sé. Mi ex-suegra tuvo toda su infancia arruinada porque su padre hizo de sus hijos infieles su máxima prioridad. Supongo que esta es la razón por la que ella no quería tener nada que ver con Jackie como un Fairchild. Jack, obviamente, sabía todo esto, sin embargo, optó por hacer esto a ella. A pesar de esto, mi ex-suegra le dejó toda la colección de arte de su padre que le valdrá miles de dólares, por lo que definitivamente puede cuidar de Susan. Y son un Fairchild bastante bien. La gente que se me está echando encima en los comentarios no sería ni la mitad de civilizada que yo si les pasara algo así que en absoluto me echaré atrás y cederé a las exigencias de Jack. Naomi es hija de Jack también, sin embargo, él está más preocupado solo por como un Fairchild. Nunca se preocupó por ser un buen padre para Naomi, así que no merece recibir nada de nosotros después de lo que nos ha hecho pasar todos estos años. Actualización 2. La tensión entre Jack y Susan sigue creciendo. La tensión entre Jack y Susan ha seguido acechando. Sus incesantes demandas y acusaciones han puesto a prueba mi tranquilidad. Ayer, Susan me llamó de la nada. Ni siquiera tenía su número guardado,
así que cogí la llamada sin darme cuenta. Su tono era hostil. Desde el principio. Empezó a acusarme de ser una avariciosa cazafortunas, afirmando que les había robado todo lo que debería haber sido suyo. Me dijo que se alegraba de que Jack me hubiera dejado después del aborto porque yo no merecía ser su mujer. Yo estaba trabajando, así que me sorprendió su tono agresivo. Le expliqué tranquilamente que mi ex-suegra era quien había tomado esa decisión y que yo no había orquestado nada. Sin embargo, Susan no estaba dispuesta a aceptarlo. Siguió reprendiéndome y cuestionando mi integridad. Le recordé con firmeza que nunca había tenido una relación con mi ex-suegra en vida, por lo que era absurdo que exigiera algo que le pertenecía. Susan empezó entonces a amenazarme a mí y a mi hija, diciendo que si no le daba a Jack una parte de mi herencia, encontraría la manera de llegar a mi hija y contarle la verdad sobre mí. Esto se pasó de la raya para mí. Inmediatamente le dije que involucrar a mi hija era inaceptable y que si se acercaba a ella, haría que la arrestaran. Ya tenía pruebas de sus múltiples mensajes de texto que me molestaban y conseguir una orden de alejamiento no me llevaría mucho tiempo. También le recordé que podía jugar el mismo juego poniéndome en contacto con su jefe y mostrándole pruebas de cómo me estaba amenazando. Esto pareció hacerla callar. Corté la llamada y llamé a Jack inmediatamente. Le informé de lo que me había contado su mujer y le repetí lo mismo sobre lo de avisar a la policía. Si esto continuaba, se echaba atrás, expresando su conmoción por el hecho de que Susan hubiera amenazado a Naomi. Empezó a disculparse en nombre de ella, pero le corté. Le dije con firmeza que no le debía nada y que iba a quedarme con lo que su madre me había dejado. Podía llorar todo lo que quisiera, pero me pertenecía y no podía hacer nada al respecto. Le advertí de que la próxima vez que se pusiera en contacto conmigo, o si su mujer se ponía en contacto alguna vez con mi hija, se enfrentaría a graves consecuencias legales. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono está en silencio. Pienso mantener mis palabras si Susan o Jack vuelven a ponerse en contacto conmigo. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. He seguido recibiendo cientos de peticiones para que actualice mi historia. Así que aquí va. Nos hemos mudado a la casa de mi ex-suegros. Como nos hemos instalado en su casa, no puedo evitar desear que todavía estaba aquí. La echo de menos en todas partes. En las habitaciones donde nos reíamos, en el patio trasero donde disfrutaba de sus tardes y en la cocina donde compartíamos innumerables conversaciones. Su presencia perdura en cada rincón de la casa que una vez resonó con su calor. Cada día me muevo entre una mezcla de emociones, agradecimiento por la herencia que salvaguarda el futuro de Naomi y una sensación de pérdida por la ausencia de la mujer que tanto significó para nosotros. Intento encontrar consuelo sabiendo que la casa, que una vez fue un santuario para mi ex-suegra, seguirá siendo un refugio para Naomi. En estos momentos, llevo su espíritu conmigo, agradecida por el tiempo que pasamos juntas. Y decidida a honrar el legado que dejó. Dejad un comentario abajo, suscribíos y déjate un like. Ayudará mucho a mi canal y me motivará a hacer más cosas para vosotros. Gracias por escucharme y cuídense.